Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando del ministerio del Señor Jesucristo con respecto a la liberación. Hablar de liberación es hablar de echar fuera espíritus territoriales, espíritus inmundos de las personas. Esta fue la característica principal del ministerio del Señor Jesucristo. Cristo vino a salvar la humanidad perdida. Desde que Adán y Eva pecaron, entró el pecado, y por el pecado tomaron derecho todos los demonios para entrar a los cuerpos. Por eso tenemos que conocer cómo solucionar el problema. A esto vino Jesucristo a salvar. Pero antes de que las personas sean salvas, primero tienen que ser liberadas. Por eso hoy hablaremos de la liberación de Jesucristo. Cristo vino con este propósito. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos va enseñando todo ello en Romanos capítulo 5, versículo 12. Allí la Biblia habla de el pecado que cometió Adán. Eva también cometió pecado, y por el pecado vino la maldición a la tierra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí la Biblia habla que por el pecado de un hombre se extendió la maldición del pecado que trajo la muerte a toda la humanidad. A esto vino Jesucristo. La Biblia dice también allí en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, que todo ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios. Así nacemos en esta tierra, nacemos en la condición pecaminosa, apartados de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Con este propósito vino Jesucristo a reconciliarnos con Dios. Para que haya esa reconciliación del ser humano, tiene que haber primero la liberación. Jesucristo habló de la salvación de los pecadores. Todos somos pecadores y necesitamos la salvación. En Mateo capítulo 9, versículo allí 23 también, Jesucristo está hablando de la salvación de los pecadores. Es Mateo 9:9, está el llamamiento de él. Sí, versículo 12 y 13, allí Jesucristo habló de la salvación de los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo vino a llamar a todos los pecadores a que se arrepientan. Por eso se predica el Evangelio diciéndole a cualquier persona en la tierra que es necesario el arrepentimiento para entrar a la salvación de Dios. Solamente en Jesucristo puede haber esa salvación. Jesucristo comenzó su ministerio enfrentando a los demonios. En 1 de Juan 3:8 habla de la venida de Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Todo lo que el diablo había hecho por causa del pecado, el pecado trae un derecho legal a Satanás. Toda persona que está en pecado, adorando dioses extraños, en fornicación, en adulterio, en robo, en cualquier injusticia que está haciendo el hombre en la tierra, está bajo los derechos legales de Satanás. Por lo tanto, la Biblia dice que el que peca le pertenece al diablo. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a comprarnos, a rescatarnos de la esclavitud del diablo. Por eso Jesucristo tuvo que derramar su propia sangre como el precio que tuvo que pagar por la salvación de toda la humanidad que estaba en pecado. En 1 de Juan 3:8 dice la Escritura
Con este propósito vino Jesucristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesucristo, la primera venida aquí a la tierra, tuvo que ver con el enfrentamiento personal que hizo con Satanás. Este enfrentamiento fue en la cruz del Calvario. Es la historia bíblica, es la historia misma que se registra en toda la humanidad, porque desde la primera venida de Jesucristo se abre un parteaguas en la historia. Se habla en el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, porque todo cambió desde la primera venida de Cristo y es historia. Esto sucedió hace 21 siglos. Jesucristo no vino aquí a establecer una religión más, habían muchas religiones. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión. Jesucristo vino a salvarnos de la condenación eterna, vino a rescatarnos de la cautividad de Satanás, vino a reconciliarnos con Dios, para que hoy toda persona que crea en Jesucristo, en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora sea un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, solamente los que crean en el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona que ha nacido en la tierra ha nacido en pecado, pero somos criaturas de Dios, porque todos venimos de Dios. El diablo no crea nada, el diablo destruye. Dios creó, pero el hombre desobedeció la palabra de Dios. Esto es el pecado. Y por el pecado vino la muerte, muerte espiritual, separación eterna de Dios. Jesucristo en su primera venida vino a reconciliarnos con Dios, vino a darnos la vida eterna. Cuando una persona se arrepiente de todo pecado y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento entra a formar parte de los hijos de Dios. Es así como hoy somos hijos de Dios. Por eso se predica el Evangelio, para que toda persona tenga la oportunidad de salvación. Y estando ya en Dios, tenemos todas las bendiciones del cielo. Todo lo que está prometido para el ser humano viene ahora por medio de Jesucristo. Así que la historia es importante conocerla. Hoy estamos en el siglo XXI, un tiempo de mucha tecnología de la comunicación. Es Dios quien ha establecido este tiempo de comunicación por medio de la tecnología. No hubiese tecnología si Dios no lo hubiese profetizado, si Dios no lo hubiese permitido. Y la Biblia dice, cuando vean que la tecnología está avanzando, cuando vean que la sabiduría del hombre está despertando, preparémonos, porque viene la segunda venida de Cristo ya. Estamos entonces en una generación que pronto verá el retorno de Jesucristo. Por eso hoy estamos conociendo tantos inventos con respecto a la tecnología, pero podemos comunicarnos usando esa tecnología, sobre todo para ayudarnos unos a otros en Cristo Jesús. Toda persona debe usar la tecnología para hablar de Jesucristo. La única persona que puede ayudar al esposo, a la esposa, a los hijos, a un gobierno inclusive, se llama Jesucristo. Cuando vino la pandemia, cuántos líderes de los gobiernos de esta tierra clamaron a Dios, porque no había respuesta humana ante un problema. Entonces muchos se acercaron a Dios. Solamente Jesucristo es el camino a Dios. Por eso predicamos a Jesucristo, y Jesucristo en su primera venida
Él enfrentó directamente a los demonios, porque eran los causantes de los problemas del ser humano. Las enfermedades, la violencia, la maldad. ¿Por qué las personas se hacen más malas y perversas? Por los espíritus que están operando dentro de las personas. Por eso tenemos que oír el Evangelio y aceptar a Jesucristo, porque Cristo cambia a la persona, cambia el carácter, cambia nuestra forma de hablar, porque cuando una persona no está en Cristo, habla palabras que tienen que ver con la ofensa al prójimo, muchas palabras perversas, malas, habla un lenguaje soez, es un lenguaje que es de este mundo, siempre maldiciendo. Entonces, cuando viene Jesucristo, el lenguaje cambia y en lugar de maldecir, bendecimos. Por eso siempre decimos que Dios te bendiga. El lenguaje tiene que cambiar porque a través de la palabra hablada se determina nuestro destino. Así que Jesucristo cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, cambia nuestro propio lenguaje. Todo ello es ocasionado por espíritus que operan dentro del cuerpo, toman control del alma. El alma tiene que ver con la mente humana, tiene que ver con las emociones y sentimientos, tiene que ver con la voluntad. ¿Cuántas personas están afectando a otras personas dominadas en su alma porque una fuerza espiritual superior le hace cometer la maldad? Todo esto es demoníaco, por eso tenemos que conocer el ministerio de Jesucristo. Cristo vino hace 21 siglos a liberar a todos los cautivos. Por eso hoy hay un resurgimiento del ministerio de liberación, porque estamos en los últimos tiempos. Satanás sabe que le queda ya muy poco tiempo de estar suelto aquí en la tierra, porque cuando venga Jesucristo será atado. Entonces trata el enemigo de hacer el mayor daño. Pero Dios está despertando a su iglesia en este ministerio, el ministerio de la liberación. Es el ministerio donde ejercemos autoridad y poder contra los demonios. Esto fue lo que Jesucristo hizo desde el tiempo de sus apóstoles. Lo primero que Jesucristo le dio a sus apóstoles fue la autoridad y el poder contra los demonios. Podemos leer lo que está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 1 y 2. Allí la Biblia habla de la delegación de la autoridad y poder que Jesucristo dio a sus discípulos para echar fuera demonios, porque era el ministerio de Cristo, echar fuera demonios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que aquí tenemos el ministerio de Jesucristo delegado en sí a los discípulos, a los apóstoles, predicar el evangelio del reino de Dios con poder y autoridad. Con poder y autoridad. Así que este es el llamado que tenemos todos los cristianos. ¿Fue profetizado este ministerio de la liberación? Sí. Antes, 700 años antes, Dios a través del profeta Isaías estaba hablando de el Mesías que vendría a la tierra con este propósito. Leamos lo que está registrado en Isaías capítulo 42, versículos del 6 al 7. Allí está la profecía de Jesucristo en su primera venida. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y pondré por pacto al pueblo,
por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que sacas de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí tenemos el llamado de Dios al Señor Jesucristo. Y también esta misma palabra de una u otra manera fue establecida en el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado a ser un apóstol a los gentiles. Y tenemos aquí el llamado del apóstol Pablo en el capítulo 26 del libro de los Hechos, porque es la misma palabra dada por Dios a través del profeta Isaías para Jesucristo. Pero Jesucristo envió al apóstol Pablo a las naciones gentiles, esas naciones que adoraban muchos ídolos, y detrás del ídolo se mueven muchos demonios. Así está enseñado en la Biblia. Dios abomina la idolatría, no por el ídolo mismo, sino por los demonios que se esconden en los ídolos, porque los demonios son astutos y tratan de entrar al cuerpo y dominar el pensamiento de la persona para toda obra de maldad. Dios ha determinado que el ser humano debe amar al prójimo. Es el mandamiento de Dios: amaos unos a otros. Pero cuando los demonios entran a un cuerpo, en lugar de amarnos, nos odiamos. Entra el espíritu de pleito, de ira, de contienda y de asesinato, como Caín mató a Abel. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la Escritura. Dios es Dios de vida y el amor viene en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo comisionó a sus apóstoles a echar fuera demonios que pueden estar perturbando la paz de muchas personas. Así como Dios habló a través del profeta Isaías de lo que haría Jesucristo, que abriría los ojos de las personas, también se lo dijo Jesucristo al apóstol Pablo. Sí. Vamos a leer Hechos capítulo 26, versículos del 15 al 18. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta fue la palabra dicha por el Señor Jesucristo, que fue también dicha para el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo está hablando la palabra de Dios, la palabra recibida del Padre, ahora la pone en sus discípulos. Y así como el Señor Jesucristo habló a los apóstoles, nos sigue hablando a todos nosotros los cristianos. Este es el propósito de nosotros como cristianos en la tierra. Abrir los ojos. Abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos honrando a Jesucristo, enseñando lo que enseña la Biblia. Estamos enseñando a muchas personas cómo salir de las tinieblas. Muchas personas tienen que despertar y salir de la cautividad del enemigo. Pero tenemos que creer en la palabra de Dios. Al que cree, todo le será posible. Así que Jesucristo vino bajo la palabra profética establecida por Dios el Padre, y esta palabra en su ministerio, Cristo la habló en lo que está registrado en Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. También esta palabra fue establecida para el ministerio de Jesucristo y Cristo la dio a conocer
el día que se cumplió esta palabra en su ministerio. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta fue la palabra profética establecida por Dios el Padre para su Hijo Jesucristo, y cuando llegó el tiempo del cumplimiento profético, después de haber nacido Cristo en la tierra, la palabra hecha carne, la Biblia dice que a los 30 años de edad, ese es el cumplimiento profético, Cristo fue al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista bautizando para arrepentimiento. Cristo no necesitaba arrepentirse porque nació sin pecado. Jesucristo trajo la sangre establecida por el Espíritu Santo. En cambio, nosotros los seres humanos sí necesitábamos ser bautizados en agua para arrepentimiento porque nacimos en la sangre de Adán. Cristo no nació en la sangre de Adán, pero Jesucristo se bautizó para darnos ejemplo a nosotros. ¿Dónde comienza la vida de salvación? Comienza en el arrepentimiento y para ello hay que bautizarse. Es el comienzo. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan que 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Así que empezamos en el bautismo en agua y Jesucristo comenzó su ministerio en el bautismo en agua. Leamos lo que dice la Escritura en Lucas 3, del 21 al 23. Habla del bautismo de Jesucristo. Cuando Él estaba siendo bautizado en agua por el profeta Juan el Bautista, fue cuando los cielos se abrieron y Dios ungió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. El poder del Espíritu Santo estaba en ese momento en Jesucristo para comenzar su ministerio de liberación, de sanidad, de restauración. Esto fue lo que sucedió en el bautismo de Cristo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 23. El 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Jesús comenzó a los 30 años de edad su ministerio en la tierra. 3 años y medio estuvo discipulando a sus apóstoles, enseñándole el camino para la iglesia que iba a venir hacia adelante. Jesucristo comenzaba el ministerio para la enseñanza de la iglesia. Todo lo que Jesucristo haría en este ministerio, la iglesia seguiría el camino. Por eso Jesús dijo: Yo soy el camino. En Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19, la Biblia dice que Jesucristo, después de haber pasado la prueba en el desierto de ser tentado por el diablo y vencer al tentador, la Biblia dice que Jesucristo regresó del desierto
después de haber vencido al tentador, a Satanás el diablo, regresó en el poder del Espíritu Santo y se dirigió a la sinagoga en Nazaret. Vamos a leer lo que sucedió allí, porque allí fue cuando Jesucristo habló la palabra que estaba profetizada en Isaías 61, que acabamos de decir hace un momento. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice la Escritura que él enrolló el libro y el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy siempre hay un cumplimiento de la profecía. Es el tiempo profético que debemos estar atentos. Siempre hay un cumplimiento. Y en el cumplimiento del tiempo profético para el ministerio terrenal de Jesucristo fue cuando declaró lo escrito en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu que vino en el río Jordán, el Espíritu que vino sobre Jesucristo. En Hechos 10:38 podemos leer cómo el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo porque Dios el Padre lo ungió con el propósito de enfrentar las fuerzas del enemigo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A todos los oprimidos por el diablo. Hemos hablado que toda persona ha nacido en pecado, por el pecado los demonios han tomado derecho, todos estábamos bajo una situación lamentable hasta que un día oímos de Jesucristo, creímos en Jesucristo y empezó el proceso de la salvación, que es un proceso, de otra manera, de la liberación. La liberación es un proceso. En la medida que nos consagramos más libres seremos. Jesucristo había comenzado su ministerio terrenal para enfrentarse a los espíritus territoriales de la tierra, y Jesucristo comenzó su ministerio en una sinagoga, que podría ser una iglesia local hoy en día. Entonces Jesucristo fue a la sinagoga de Nazaret y encontramos lo que sucedió allí. Sí, ahí me gustaría resaltar lo siguiente, ¿no? Porque bueno, la sinagoga tiene que ver con las iglesias que eran fuera de Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. Así que por eso había un solo templo. Un solo templo. Y muchas sinagogas. Y todas las demás ciudades de Israel eran sinagogas. Sí. Por eso cuando hablan de sinagoga están hablando el concepto de lo que hoy sería para nosotros la iglesia. Y la sinagoga se basa en el trato que hizo Abraham con Dios, ¿no? El número se quedó en 10, que Dios no iba a matar o no iba a hacer juicio en una ciudad por 10 hombres justos. Y cuando por eso Abraham intercedió a favor de Lot, de porque Sodoma y Lot Gomorra vivía en Sodoma, y entonces Abraham estaba intercediendo para que Sodoma fuese rescatada, debido a que allí vivía Lot, el sobrino de Abraham. Entonces empezó Abraham a hablar de números de habitantes de la ciudad de Sodoma, hasta que llegó al número 10.
Sí, por eso el número 10 es un número que bueno, para los judíos son 10 hombres justos. Por eso si hay 10 hombres en una ciudad, en un país, entonces se hace la sinagoga. Por eso donde hay una sinagoga es porque hubo una comunidad judía que empezó con 10 judíos. Y en este caso Jesús estaba en Nazaret. Y Nazaret, porque así Jesús fue llamado, Jesús fue conocido como el Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Y la palabra Nazaret significa vástago o renuevo de justicia, renuevo nuevo, que es lo que dice en Isaías 11. Allí nos habla del significado de Nazaret. Sí, Jesucristo es representado como la rama nueva. Por eso comenzó en Nazaret. Sí, por eso también representa la justicia. Comenzaba la justicia de Dios en Nazaret. En Nazaret. Ahora, Jesús le dan el libro, ¿no? El libro de Isaías, ¿no? La Biblia. Antes la Biblia no tenía, por ejemplo, nosotros hoy contamos con capítulos, versículos, los puntos de abreviación. Está clasificado en versículos. Exacto. En cambio, en el caso de Jesús, él agarró el libro de Isaías, pero no tenía capítulos ni versículos. Sí. Por eso él tuvo que escoger de Isaías qué es lo que iba a leer. Y él escogió lo que para nosotros hoy en día es Isaías 61. Pero aquí falta decir lo siguiente, porque no leyó todo Isaías 61. Nada más leyó una pequeña parte. Leyó lo que es el versículo 1 y parte del versículo 2. Donde empieza a hablar ya del día de venganza, eso no lo habló. No. Entonces, la razón por la cual no lo habló, porque el día de venganza no se refería ni para ese tiempo ni para el tiempo que estamos hoy en día, porque allí el día de venganza tiene que ver con la gran tribulación, es decir, después que Cristo venga por su iglesia, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, empiezan 7 años de gran tribulación. Ese sí, es el día de la venganza de Dios, y es el día que Dios va a juntar de nuevo a Israel, como está escrito también allí mismo en Isaías 61. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que Jesucristo nada más dijo la primera parte de Isaías 61, que prácticamente tiene que ver con su ministerio, lo que él hizo, diciendo los enfermos van a ser sanados, los oprimidos o endemoniados van a ser liberados, los que están encarcelados o se sienten oprimidos o afligidos van a ser libres de todo cautiverio, de toda esclavitud, de toda cárcel, y predicar el año agradable del Señor. Es lo que estamos haciendo el día de hoy. Terminó la palabra dicha por Jesucristo en la sinagoga en Nazaret. Sí. ¿No? Sí, exacto. Hasta ahí se quedó. Hasta ahí se quedó, pero no habló del día de venganza de Jehová. Sí. Porque ese día vendría al futuro después de la iglesia cristiana. Jesucristo, Él es el espíritu de la profecía, su testimonio es el espíritu de la profecía, y Jesucristo está hablando de su propio ministerio, del tiempo que le tocó vivir y el tiempo de la iglesia. Estamos aquí no para juzgar, sino para salvar, para establecer la justicia de Cristo. Como cristianos es lo que hacemos aquí en la tierra. Pero vendrá después del rapto de la iglesia el tiempo de la venganza de Jehová, también conocido como el tiempo de la ira de Dios. Es el tiempo de la gran tribulación en esta tierra. Así que todo está registrado en la Biblia, pero todo a su tiempo. Sí, todo tiene un tiempo. Por eso cuando él terminó lo que dijo, ¿no?, de Isaías 61, él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra porque yo estoy con ustedes. Yo soy el Mesías, prácticamente el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y a partir de hoy no van a haber más enfermos, no van a haber más oprimidos, no van a haber más encarcelados, porque de eso se trata la predicación del Evangelio de Dios. Por eso Jesucristo, después de esta declaración, va a la sinagoga un sábado de reunión, se reunían cada sábado y estaba Él enseñando.
Jesucristo vino a enseñar de las Escrituras, vino a enseñar de la palabra de Dios. Este fue el ministerio de Jesucristo. Número 1, enseñar, porque la enseñanza de las Escrituras trae liberación a los oyentes, liberación de espíritus malos. A través de la palabra somos liberados, somos sanados y somos orientados a la verdad. Por eso Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres. Y algo también para resaltar, porque las buenas nuevas empiezan con el Espíritu Santo. Sí. Es el Espíritu Santo quien nos da el poder, la autoridad para hacer las buenas nuevas de salvación aquí en la tierra. Sí, por eso el Jesucristo Espíritu caminó Santo con el Espíritu vino Santo. sobre él y permaneció Sí, sobre él. permaneció en Vemos Cristo. aquí en la profecía No de puede estar separada la palabra del Espíritu Santo ni el Espíritu la Santo de la profecía palabra. del reinado del Mesías, o sea, Sí, hablando de sobre Jesucristo todo en Isaías 11. 11:1, ahí es donde está el significado de Nazaret. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oirán sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia el cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Con el espíritu de sus labios matará al impío, estaba profetizado en Isaías. Por eso cuando Jesucristo empezó a enseñar de las Escrituras, los demonios tuvieron que manifestarse de las personas que estaban oyendo el mensaje de Jesucristo. La palabra libera, la palabra sana. Los demonios no resisten la palabra. La palabra tiene que predicarse a la gente, porque muchas personas están dominadas por espíritus de maldad. Personas que piensan siempre en la maldad, tienen resentimientos, amarguras. ¿Y hablan mal? ¿Hablan maldiciones? Mal del prójimo. Sí. Entonces, mienten, chisme, rumor, contienda, crítica, todo eso es espiritual, son demonios que están operando en las personas. Pero cuando estamos escuchando de las Escrituras, estamos siendo liberados de esos espíritus. Por eso lo primero que Cristo hizo en su ministerio fue enseñar de las Escrituras, número 1. Número 2, predicar el evangelio del reino. Y número 3, sanar a los enfermos por causa de los demonios. Así que Jesucristo está cumpliendo el ministerio dado por Dios el Padre conforme a la profecía. Jesucristo caminó con el Espíritu Santo, por eso en Mateo 12:28, Jesucristo mismo dijo, si yo por el Espíritu Santo, así dijo Jesús, si yo por el Espíritu Santo, Cristo caminaba con el Espíritu Santo, fue ungido desde el río Jordán, fue ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo en la sinagoga en Nazaret. La Biblia dice cómo Dios el Padre ungió a Jesús de Nazaret. Él estaba ahora en la sinagoga comenzando su ministerio un sábado bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 12:28, ¿podemos leer? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Allí está la clave de la manifestación del reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, pero se establece echando fuera a los demonios. Jesucristo dijo, yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios para que el reino de Dios sea establecido. Jesucristo está en una sinagoga, así comienza su ministerio. Marcos capítulo 1. La Biblia dice que Jesucristo fue a la sinagoga de Nazaret un sábado
y empezó a enseñar las Escrituras. Es interesante leer cómo comenzó su ministerio de Jesús y lo que sucedió en la sinagoga. Capítulo 1, versículo 21 en adelante. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este pasaje es sumamente importante para conocer el ministerio que debe tener la iglesia cristiana. De liberación. El ministerio de la liberación. Echar fuera demonios. Echar fuera Jesucristo vino y lo hizo. Espíritus. Fue una gran experiencia que se vivió en esa sinagoga. Cuando vieron todo ello, ellos dijeron: ¿quién es este hombre que con tal autoridad le habla a los demonios y los demonios obedecen? ¿Qué nueva doctrina es esta? Hasta el tiempo de hoy, en este siglo XXI, hay personas que todavía no conocen lo que es el cristianismo. ¿El verdadero o completo cristianismo? Sí, estamos hablando de liberación. Del verdadero cristianismo que está fundamentado en el ministerio de Jesucristo, de enseñar las Escrituras para ser liberados. Esta persona oyó las Escrituras, oyó la enseñanza de Jesucristo, y los demonios que estaban en esta persona se manifestaron. Era muy probable que esta persona no sabía que tenía un espíritu que estaba dentro de su cuerpo. Pero cuando oyó la palabra en el ungido de Dios, entonces el demonio se manifestó. Y las personas se extrañaron y dijeron: nunca había sucedido nada en esta sinagoga. ¿Quién es este hombre que con tal autoridad habla la palabra y los demonios le obedecen? Jesucristo vino a echar fuera demonios, y esta es la autoridad delegada de Jesucristo a todo cristiano, hombre o mujer, hasta el tiempo de hoy, porque seguimos en la iglesia. La iglesia que comenzó hace 21 siglos es la misma iglesia que está ahora trabajando en el siglo XXI, y Dios ha prometido que antes que Cristo regrese de nuevo, la iglesia será empoderada. Hoy estamos viendo grandes derramamientos del Espíritu Santo en muchas personas para manifestarse en el poder del Espíritu Santo, para liberar cautivos, sanar a los enfermos. Este es el ministerio de Jesucristo, el ministerio de liberación. Por eso tenemos que conocer acerca de Jesucristo, ir a la fuente misma que es la Biblia, la palabra de Dios, ser enseñados y creer, porque debemos creer que Jesucristo está caminando con su iglesia en este siglo. Y por eso XXI. es importante que ahorita, en este momento, las personas que nos están viendo, que no tienen a Cristo, pues a través de una oración puedan acercarse al Señor, y con mucho gusto mi esposo lo hará. Sí, vamos a hacer un llamado a la salvación. Es necesario que toda persona en la tierra reconozca que solamente Jesucristo es el único. Cristo es la única persona que puede ayudar al esposo, ayudar a la esposa, ayudar al hijo de familia, la sangre sin pecado ayudar de a Cristo, cualquier persona. La sangre sin pecado de Cristo nos compró y nos perdona nuestros pecados. Hay no hay personas, otra manera de ser libres del pecado, así es, sino es a través de la sangre de Cristo. Hay personas que tienen un concepto equivocado de Cristo
y ellos dicen, bueno, yo primero quiero cambiar un poco, ser un poco mejor, No, nunca ser lo más hace. bueno, para entonces aceptar a Jesucristo e ir a una iglesia. Amigo, amiga, este es el engaño de Satanás. El único que puede cambiar tu forma de pensar y tu forma de actuar Tu corazón es y tu Jesucristo. mente. Cristo representa el cambio. Si dejas de entrar a Jesucristo, Cristo te ayudará de adentro hacia afuera y empezarás a actuar de una manera diferente. Pensarás diferente, hablarás diferente, vivirás diferente. Por eso te invitamos a que abras tu corazón y aceptes a Jesucristo y le hagas tu Señor. En una oración lo podemos hacer. Puedes repetir después de mí esta declaración. Señor Jesucristo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Perdóname por todo pecado que he cometido. Perdóname por estar apartado de Dios. Pero en este momento quiero reconciliarme con Dios por medio de ti. Y en este momento creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso a partir de hoy, el Señor de mi vida. Ahora me declaro hijo de Dios y te doy gracias por esta salvación. Hijo o hija de Dios. Amén y amén. Así Y te es. invitamos para que nos visites aquí en Maranata, la iglesia que Dios ha permitido que estemos ahí pastoreando. Está en Belisario Domínguez, número 519, Colonia Primero del Águila. Y ahí te esperamos. Si estás por aquí. Cada mucho domingo, 10 de la mañana, siempre estamos orando por los enfermos, estamos presentando la palabra profética de Dios. Toda persona que ha recibido la bendición del Señor Jesucristo en cuanto a la liberación y a la sanidad, se convertían en predicadores del Evangelio. Esta es la transformación que hace Jesucristo de personas que están apartadas de Dios en su maldad, pero cuando reciben a Jesucristo, empiezan entonces en un cambio en su vida. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla que un día estaba enferma la suegra de Pedro. El Señor Jesucristo fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Entonces, esta mujer se levantó a servirle al Señor Jesucristo. Toda persona que es sanada o liberada se convierte en un servidor o servidora de Jesucristo. Tenemos el caso del gadareno, del endemoniado gadareno, una persona que tenía una legión de demonios. Toda una legión de demonios. Hombre, este estaba bien. Jesucristo lo sanó, lo liberó. Y entonces esta persona, después de ser liberada, le dijo a Jesucristo que quería seguir con él. Pero Jesucristo lo mandó a predicar. Sí. Jesucristo le dijo, mira, ve a los tuyos, a tu casa, a tu familia, y predica, da testimonio de lo que pasó contigo. Y este varón fue a predicar no solamente a su familia, sino a 10 ciudades romanas, llamadas Decápolis. Y se ve que hizo un trabajo muy bueno. Predicó en todas estas ciudades. Él predicó porque él era una persona muy conocida como el endemoniado gadareno en toda esa región. Y ahora el que era endemoniado está predicando el Evangelio. Otra persona, tenemos a María Magdalena. Y de ella sí salieron 8 demonios. Dice la Biblia que de ella salieron 7 demonios. Entonces Jesucristo la liberó, la sanó y ella empezó a servirle al Señor Jesucristo. Fue la primera mujer, ¿mande? De sus bienes. Le servía también de sus bienes. Y le servía de sus bienes. Sí. Y fue la primera mujer que recibió el mensaje de la resurrección. Jesucristo se le apareció a ella y la mandó a predicar el Evangelio de la resurrección a sus apóstoles. Sí, así porque que ella fue la primera que lo vio resucitado bendecida por Dios.
Así que toda persona que ha sido sanada o liberada debe convertirse en un predicador o predicadora. Debe servir Por eso al Señor. aquí estamos predicando, porque nosotros es. fuimos liberados de toda cautividad y estamos ahora enseñando. Gracias por haber estado con nosotros y que las bendiciones sigan estando con ustedes y su familia, y hasta nuestro próximo programa.